Podcast. Fíjate, Gabo, que efectivamente el tema de la palabra es decreto, que para otro lo llaman el sistema PNL o ley de atracción, es súper importante y de forma subconsciente, tú en base a cómo tú proyectas, lo que tú dices constantemente o te vas eh, evaluando, ¿cachai? De fortalecerlo de cierta manera, es lo que genera estados alterados de tu conciencia que se proyectan en tu externo o en tu día a día. Y efectivamente sí, es un proceso súper positivo. Que Disculpa, esa misma persona disculpa amigo, experimenta y dice, te voy a cortar un poquito. A lo que tú llamas eso se llama consciente e inconsciente. exacto, Y si exacto. lo buscamos a otro más, espineal y espirineal. Entonces existe un decreto que es que mira, aquí por ejemplo estamos pasando muchos pasos antes para lo que te estoy explicando. Ujú. Pero por ejemplo, lo que para que entienda la gente normal que no estudia esto, decrete y se les va a dar, chicos, se les va a dar. Y actúen bien y se les va a funcionar mucho mejor. Mira, Y voy a leer el comentario abajo. Dice Terrifuego, trabajar con tu sombra te fortalece porque te conoces más. Dice Banquetería, se puede, yo jamás pensé pasar por tantas cosas malas. No tomes tanta energética, buen amigo. Cada uno hace lo que quiere y ya, dice, el concepto sombra, parecido al concepto espejo, introspectivo. Dice, Terrifuego hay que mantener un equilibrio. Mira, hay un punto súper importante que mencionó Gabo, que también lo estábamos conversando antes, que se explica de lo que es trabajar con tu sombra, lo que es cuando tú estás en el proceso de trabajo con lo que es tu sombra, se viene mucho lo que es el miedo, el enojo, la tristeza, que son dificultades para ti para aceptarte, los cuales eso se transforman en distracciones, desesperación, depresión, melancolía, y eso es lo que le llaman la noche oscura del alma, cuando tú estás en ese proceso de autoconocimiento, que es todo un proceso cuando como pueda trabajar. hablarme, me dices, porfa, para apoyarte. ¿Cómo, perdón? Cuando puedas, me dices para apoyarte porque estás muy guiando, estás súper bien con lo que estás diciendo. Ok, sí, pero no, el tema de la noche oscura del alma, yo creo que sería para otro live, porque acá estamos solamente trabajando con lo que es la sombra. Porque ese sería otro tema súper como pincelado para hablarlo, de cuando estás en ese proceso. Mira, y cuando explicamos de cómo se manifiesta la sombra, o cómo tú reconoces tu sombra, la sombra se manifiesta en ti en base a sentimientos exagerados que tú tienes, ¿cierto? El cómo tú criticas a los demás, en efectos perturbadores que tú provocas para el resto, en acciones impulsivas o inadvertidas que tú tienes, cuando te sientes humillado y enfados que te molestan de errores de los demás. Esas son manifestaciones de tu sombra que tú tienes que trabajar de forma interna. Mira, dados que tú tienes que estar en reconocer, ¿cachai? Tienes el sentirte abrumado, la vergüenza, la cólera, la envidia y tus pensamientos fuertes son temas que tú tienes que autoanalizar y abrazar contigo mismo, de proyectarte en ti. Eso es trabajar con la sombra. Entonces, por eso volvemos a lo mismo. La idea es conocerse a sí mismo y descubrir de la manera más adecuada nuestras capacidades para aceptarte a ti de forma plena, con tus virtudes y defectos, con lo que tú reprimes, con lo que tú quieres ocultar y con lo que te molesta del resto. ¿Se entiende? Por eso, para eso tenemos que tener un autoconocimiento. Tenemos que aprender a encauzar nuestras emociones. Tenemos que aprender a liberar la culpa y la vergüenza. Y reconocer nuestras proyecciones. Dijimos que las proyecciones eran lo que nos molestaba que veíamos en los otros. ¿Ya? Tenemos que aprender a sanar nuestras relaciones. Y también utilizar la imaginación de forma creativa para poder progresar, para poder retroalimentarse. Pero hay Al mismo un tiempo, tema importantísimo que dijo la Gloria de antes, ¿Mm? que, que yo la escuché cuando ella dijo que es importante la salud Buenas cuando hay noches salud a física todos. y cuando hay salud Buenas mental. noches, Lucero. Espera, tierra, que está hablando la Fer. O sea, hay que abarcar los dos lados, porque ¿qué pasa cuando no tienes salud mental? ¿Qué pasa con los decretos, y con todo lo que, con las gracias a Dios, como decía Gabito? ¿Qué pasa cuando tú no tienes la salud mental como para expresarte así? Disculpen, chiquillo, voy a ocupar la palabra, perdón, Ujú. no quiero ser sin respeto, Lucero Kiss. Dele, Disculpa. dele. Mira, lo que tú dijiste, eso es fortaleza, falta fe. Si tú tienes fe, todo se va a lograr. Y yo te puedo, por ejemplo, dar un ejercicio que lo ocupo mucho que se llama salto de fe. ¿Qué es salto de fe? Por ejemplo, tú mañana, ahora mismo recién lo estamos conociendo,
y tú mañana haces un salto de fe. Mañana me quiero comer un rico. Vamos a colocarle una marca tradicional que es un Chocman, por ejemplo. Y mañana me voy a comer ese rico para mí, porque Dios me lo dio y me lo merezco y todo eso. Y te apuesto que mañana te vas a comer ese Chocman. Pero si tienes fe, y ahí lo vas a lograr. A lo que tú preguntabas, si no tenemos que andar en religiones, metidos para que por allá. Yo no le cuento, yo pertenezco a todas las No me religiones. entendiste. No me A ver, entendiste. lo que pasa es que no entendiste, Gabito, lo que te dijo la Fer. Ella te preguntó cómo se hace cuando una persona, porque lo que dijo la Gloria, hay que tener, por ejemplo, salud física y mental. ¿Cómo se hace cuando la salud mental no está bien? Cuando la salud mental no está bien. Correcto, porque se supone de que la mente, para tú hacer los decretos, o fe, o oración, porque cuando uno cree en Dios no cree en los decretos, pero ya nos vamos para otro lado. Pero, ¿cómo hacer cuando una persona, o cómo realizar que la persona pueda hacer el tema de su introspección, el factor sombra, si tiene un problema mental? Simplemente tiene que acercarse a Dios y simplemente dar mucho más fe y punto. Y las líneas se le van a abrir completamente. Yo le podría decir si tiene problemas psicológicos, tiene drama de eso, le podría decir ahora mismo, yo ahora vengo llegando del mar. Puta, no sé, pues sácate los zapatos y métete a la arena. Pero usted es Lo malo es psicólogo. que No, creáis del mar. Y te vas con cosas, abrazas un árbol y todo eso está organizado un poco más, pero No me yo sirve. en el fin, el punto, el meollo se puede decir, te ofendió y nada más te va a ayudar todo. No, No, te va a ayudar Ya, en todo, pero con fe. Lucero, 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 te voy a hacer momento, una sí. pregunta. Acá, Nacho. Quiero escuchar a Nacho y quiero escuchar a Tierra de Fuego. Dale, Nacho. ¿Qué opinas Nacho, tú? acá, me uní recién. Disculpen igual, chiquillo. Buena Dale, onda, pedazo. bacán. ¿Me escuchan bien o no? Sí, póngale nomás. Póngale. Tengo una pregunta general, más que nada, así como para Ujú. reflexionar igual, pues igual, bacán ahí. Eh, ¿Qué es lo que, a usted, qué es lo que le hace sentir bien o qué le hace sentir así como ser un genio, así como? Genio. No un genio en el sentido de que está logrando las cosas, a eso me refiero, ¿cachai? La una, confianza en sí Lo mismo. que pasa- una satisfacción personal de conseguir un objetivo propio para ti. Es hacer lo que te gusta, o ser Exacto. idéntico, ser Claro, íntegro claro. Confiar en ti contigo. mismo. Sí, Exacto. sí, Tienes que ser eso, íntegro eso, contigo. eso, Sí, seguro con sí mismo. eso, bueno. no me puedo Sentirse creer. Pero, seguro con sí mismo. Nada más que eso. pero Exacto. Tienes hay que ser tú momentos mismo, que, tienes que tú ser idéntico a ti mismo, no Exacto. tienes que faltarte a ti mismo, no tienes que dejarte llevar por el pensamiento de los demás, tienes que ser tú y hacer lo que te gusta, lo que te agrade y sentirte feliz con ello. Obviamente si hay ciertas situaciones en tu vida que te van a opacar, que es lo que hemos hablado todo el rato, pero tú tienes que integrar eso también, de anteponerte a ciertas situaciones y también aceptarlas, pues, ¿cachai? Es como dijeron anteriormente, la vida es como una montaña rusa, cuando de repente estás acá, de repente bajáis así, y así vais. Pero todo eso es normalizarlo o mantenerlo en un equilibrio de que lo puedas sobrellevar. No, Es que no eso, todos los amigo, días es son que eso, amigo muy fuertes, no todos mío, los días son eso, muy amigo mío, terribles. un balance. Un balance, tenemos que Exacto, ser un un ríe y equilibrio. abajo. Ahí Y tiene que equilibrar esas así cosas. o sea, así tu comportamiento va a ser ya hasta en la vida. Pero también, chiquillos, no vinimos a sufrir tanto, si Dios viene a hacerlo un aprendizaje nada más. Nosotros tenemos que Oh, aprender algo de acá. Y nada de punto. Y voy a hacer las cosas bien y nos va bien. Así es la cosa. ¿y por qué tu Dios permite tantas cosas? Es Pero ya, que la verdad te digo, no, amiga no mía, no nos vamos en no tranquilo te ahí. puedo explicar tanto en tan sí, 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 resumido tiempo. entiendo, vale, Pero, vale. momento, ahora, bueno, soy yo Tierra y Fuego también, Tierra y Fuego. ¿Cuál es tu opinión en base a hablar de trabajar con la sombra, amigo? Mira, el trabajar con la sombra, ¿qué es lo que te ayuda? Te ayuda a conocerte, a integrarte en ti mismo Ujú. Buena. y valorar lo bueno y lo malo que tienes para mantener un equilibrio. Yo también le llamo la ley del espejo. Pararte enfrente de un espejo y ver quién eres en realidad. Podemos hablar de muchas cosas de fe, pero la fe es hacia algo que todo mundo puede tener, puede ser un ser superior a lo que sea, porque la fe es la certeza de lo que no se ve y de lo que no se espera. Entonces, si tú trabajas con tu sombra,
estás trabajando contigo mismo. Y ese trabajo te lleva a un equilibrio. Ese equilibrio mantiene tu dualidad, porque todos somos duales. Si tu equilibrio está hacia un lado, estás desequilibrado. Tienes que mantener el equilibrio, que es lo que eres y lo que haces. Ser congruente con todo. Si mantienes el equilibrio, mantienes tu esencia y mantienes tu ser. Mira, Por eso te digo, exactamente. la ley del Exactamente. espejo es muy fuerte. Es fuerte porque te enfrentas a ti mismo, enfrentas A ti a mismo. matar tu propio ego. Mira, para complementar lo que dice un poco Jerry Fuego, efectivamente, cuando tú trabajas con tu sombra, tienes que tu lado doliente transformarlo en nuestros valores y así tú quitas todo estigmas, ¿se entiende? Si tú eres una persona superficial, si tú eres una persona que no eres consciente de ti misma, solamente vas a entender que la personalidad es una apariencia necesaria de la persona, valga la redundancia. Pero ahí es donde tú tienes que distinguir lo personal de lo colectivo y lo biológico. Por eso tú tienes que hacerte consciente de ti mismo. Si no eres una persona superficial que siempre se va a victimizar, siempre se va a quejar, siempre va a ocultar, siempre va a redimir, siempre va a andar poniendo paredes emocionales con sí mismo, mentales, en las cuales no va a querer salir de ciertos estados. Y esos estados son los que a uno lo enferman, los que a uno lo mantienen dentro de no crecer de una forma óptima consigo mismo, de no tener herramientas para avanzar en la vida. Y eso es netamente un trabajo interno de uno, es reflexionar, es aceptar, es integrar. El equilibrio tiene mucha razón. Sí, mira, lo que va a costar simplemente es hacer las cosas buenas y no retarse uno mismo. Oh, no, si la estoy cagando, estoy haciendo cosas buenas. Hagamos las cosas bien en mi punto. Te voy a poner un ejemplo bien burdo. ¿Tú has visto cómo entrenan los boxeadores cuando hacen sombra? Los Reprimen, boxeadores hacen sombra. ¿Por qué hacen sombra? Pelean bloquean, consigo mismo. porque bloquean. Pelean consigo mismo. Efectivamente, la silueta eres tú mismo. Exactamente. Ujú. Pero por eso yo lo que le decía que es muy difícil bloquear o reprimir. No hablamos de bloquear, hablamos de integrar. Pero por Hablamos eso de te integrar, digo, no es de que te bloquear. digo, es difícil porque Pero es sacar, difícil para quien no quiere hacerlo, pues, descubrir, Fer. pero sacar y descubrir lo que a ti te bloquea y te hace infeliz, dejar de Es el proceso de reprimirlo, trabajo. sacándolo a la luz, es Es un proceso de difícil. trabajo. Por eso es difícil, ya sea de una forma Obviamente. guiada, integrada, no sé. Pero yo sé que eso tú tenés que aprovecharlo para ser feliz, ¿cierto? Para tener una vida más plena, más light, más todo. Ujú. Pero Ya, mira, cuesta, voy a leer el no comentario, voy a todos leer el tenemos comentario la porque capacidad mental como para descubrirlo y para sacarlo de ti, ¿me entiendes? Porque de repente vives tan bloqueada, vives en un mundo que quizás ni siquiera tienes, em, ¿cómo se llama esto? Redes de apoyo, que tú te bloqueas. Entonces es muy difícil darte cuenta de lo que estás viviendo. Hay días que no son iguales, no todos los días son iguales. Entonces hay días que yo estoy muy reprimida, hay días que yo estoy cerrada total, ¿ya? Y me cuesta Sí, mucho a mí darme cuenta de lo que me está pasando. O sea, yo lo sé, sí, es verdad eso. pero Y hay días que me estáis más cuesta alegre, más, como canalizar más. la emoción y me cuesta desbloquear ese tema. Me cuesta darme cuenta de qué es lo que necesito para poder aprovecharlo, para poder tener un día más pleno, ¿me entiendes? Pero ahí tú diste el ejemplo. por Acabas de eso, dar tu factor sombra. Te por acabas eso de hay que trabajar en descubrir. la sombra. ¿Ves? Mira, Es que esperen, por esperen un eso yo poquito, te voy a leer digo, los yo sé comentarios porque todo. ya van 30 comentarios abajo, para no dejar a nadie afuera. Dice Seba, pelear con la sombra, el ultra instinto. Dice, eso de la sombra lo sé. Justamente es tocar nuestro lado que no queremos ver. Yo me si quieres subo, amigo. Dice, la muerte Sí, está así es. suelta, amiga Fer, desde el Génesis y se lleva a quien quiere. Yo hablo desde la psicología por si acaso. Sí, yo me si quieres subo, amigo. Bueno, pero ¿qué pasa si ya pasé la fase Super Saiyajin azul? Seba, muchas gracias. Más abajo dice,
Exacto, ser consciente de nuestro lado B y de lo que nos afecta. Antes de pelear con la sombra tienes que llegar al Super Saiyajin 3. Seba, Juan, fanático de Dragon Ball. Hay veces que se tiene que acabar con el equilibrio para alcanzar o lograr ciertas cosas, dice Madro. Más abajo Puede ser. dice, me recomendaron no ponerme en situaciones que me enseñan. Gracias, Z. Dice, más abajo dice, Lucero, llegó mucha gente. Sí, amigo, qué bueno que todos aprendamos. Le recomiendo que antes de avanzar en medio círculo, hacia atrás y triángulo, sea puras tallas nomás. Busca terapia, necesitamos siempre terapia, dice el amigo acá que va subiendo. Yo, mire, el recurso, lamentablemente, la terapia es cara. El equilibrio lo da no tomar piscola. Gracias, Nico. Trabajar con tu sombra significa integrar la parte que tú Ahora viene reprimes. la experiencia. Espera, Nacho, la parte que tú reprimes, la parte que tú ves reflejada en el resto que te molesta, y lo que tú escondes de ti mismo, que no lo quieres trabajar. Trabajar con la sombra es Claro. integrar todas esas cosas negativas, o todo eso que te molesta el resto, hacia ti para ser una persona más progresiva y avanzar en tu vida. Dicen que para mantener un equilibrio y para tener una identidad única de crecimiento, tienes que integrar tu sombra. ¿Ya? Existen ejercicios para que tú puedas trabajar con tu sombra. ¿Qué ejercicios son buenos para trabajar con la sombra? Que me lo había preguntado antes abajito el tío Nacho. Dicen que es súper bueno escribir un diario. Tener un diario. Escribir un diario. Donde tienes que anotar lo que evito, lo que yo suprimo de mí y lo que proyecto en las otras personas que me molestan. Hacerlo en las noches antes de acostarse o en la mañana del día anterior. Me molestó esto. O me sentí así. O esta cosa me hizo sentir mal, o por esta Nada cosa yo reaccioné creativo. de mala manera. Otra Sí, forma sí. de conectar con tu sombra, o trabajar con tu sombra, es meditar, la reflexión. El poner atención a lo importante que pasa en tu día a día. Lo que te removió alguna emoción. Lo que te hizo sentir de cierta manera. Todavía estamos hablando sobre trabajar con la sombra, amigos, pero ya estamos como ya terminando ya. En base a la meditación es entenderse consigo mismo y reconocer sus emociones. Volvemos a lo mismo. Sentí rabia, me molestó la actitud de esta persona y todo eso integrarlo en ti, practicarlo en ti y entender el por qué, comprender el por qué tú te sentiste de esa manera. ¿Por qué te aludió de esa forma esa situación? Y analizarlo en ti mismo. Y en base a eso, entender la raíz y no la rama del por qué tú generas ciertas emociones por cosas así. Y otra de las cosas súper importantes y súper fáciles de hacer en base a tu ejercicio de trabajar con la sombra es hablar. Esto que estamos haciendo es hablar. Es explicar el cómo te sientes. Es preguntar o comentar o averiguar qué sucede con tus emociones o por qué tú actúas así con otras personas, o netamente con un terapeuta, como lo había mencionado abajo, otro chico, o con gente de confianza tuya, gente selectiva, obviamente, decirle, puta, sabes que hoy día tuve un día mal y me sentí mal por esto y por esto otro. Y solamente tú al expresarlo, al hablarlo, puedes ya trabajar con tu sombra de cierta manera. Mira, entendemos que las acciones negativas siempre van a tener algo positivo contigo. Espérame, Glorita. ¿Qué pasó? No, ya dele. Quizás puede ser Lucero cuando, a ver, quizás me exprese mal, pero queriendo ayudar al resto en base a lo que uno hace mal o a lo que uno pasó, ¿cachai? A lo mejor también eso te sana, po. Es que hay un efecto del superhéroe, que eso también es un sistema de evasión, de no reconocerse a sí mismo. Volvemos al mismo, trabajar con la sombra es netamente lo que tú suprimes, lo que te molesta de otros, lo que tú calles en ti, de emociones negativas, que no son tan negativas, integrarlas a ti mismo y reconocerlas. Es como Puede ejemplo que ser, puede ser discúlpame, puede ser entre paréntesis en una sola palabra con todo esto, trabajar con la culpa de uno. es que no necesariamente es la culpa, ¿eh? No necesariamente es la Creo que culpa. yo creo que el yo oculto. Exacto, es el yo oculto, porque de eso se habla. Pero eso De lo tu- dijimos al principio, pero estaba Exacto. preguntando de la culpa. ¿Puede La culpa puede ser también un venir? muy Por buen eso te estoy factor. preguntando. La, Correcto, la la culpa. culpa Porque la culpa te la mata. culpa se supera. Es un La muy buen culpa se factor, supera. claro, es un muy Por eso Claro, es es un- que es una pregunta, no es una... es un buen factor para también reconocer tu sombra. Es que el trabajo en la sombra yo creo que implica igual reflexionar sobre experiencias
de la infancia, porque a menudo los desencadenantes de los comportamientos son de cuando Sí. éramos niños. Influye en la Y sombra de cuando tú eras niño. con las personas que te rodean igual, Mira, por eso, mira, entendamos que los papás o... las acciones negativas tienen siempre algo positivo. Los rasgos que no queremos reconocer de nosotros, lo que no queremos aceptar de nosotros, lo que reprimimos, lo que polarizamos, Salud, ¿cachai? de la Ouija. Nos hace volvernos personas sensibles o personas irritadas. Porque Sí. todo lo que te afecta o te remueve, o te causa una pena, ¿cachai? O te causa una sensibilidad, o te molesta o te enoja. Y eso es aprender a trabajar con la sombra y esas cosas, integrarlas para ti, ¿cachai? Mira, la sombra es entender que la autoimagen que nosotros proyectamos Ujú. es netamente una ilusión. Lo digo de nuevo. Cuando tú trabajas con tu sombra, es entender que lo que tú proyectas para los demás es una ilusión. Y el trabajo es interno. Todo lo de afuera, si yo no lo reconozco en mí, es netamente polarizado. Pero es Es como que consciente. siempre yo voy a generar una amalgama o un factor círculo, ¿cachai? De no avanzar. Y siempre repetir patrones. Pero la ¿Se sombra es entiende? consciente o el subconsciente como Es que puede tú tienes que denominarse la trabajar sombra. que tu subconsciente hacerlo consciente. Ese es el trabajo de la sombra. Todo lo que tú reprimes de forma subconsciente lo tienes que hacer consciente. Y eso tú lo integras. Por eso es Mm, complejo. Por Por eso eso es es, complejo, ¿cachai? es El difícil. subconsciente es el que comprende lo que los individuos por, rechazan de sí mismos. Eso lo Exacto, mira, comprende por el eso te digo, mira, subconsciente. mira, por eso a veces nuestra uno sombra, Y necesita un tienes que espacio solo, quedarse y tienes que un momento de explorarlo. reflexión, quedarse tranquilo. Una vez igual necesita un momento de reflexión, pues hay gente que hace yoga, otra gente que no, pero necesita un espacio para conversar consigo Sí, mismo. pero a veces tenemos problemas, como yo decía, problemas psicológicos, no sé, baja autoestima, la ansiedad, la depresión, el autoengaño, el engaño a los demás, la ansiedad, el ego inflado, que son comportamientos ofensivos que te hacen querer bloquear de repente o pero tú los ignorar tu sombra aceptas interior. o netamente crear la ilusión de que son malos. A eso vamos, ¿cachai? Pero por eso te Sí. digo, hay temas que a ti te hacen de repente bloquear o no querer aceptar tu sombra Pero es que por, por eso no hay que por bloquear, porque temas aceptar. mentales y hartos temas más que... Es que por eso, mira. Los impulsos e instintos que nosotros tenemos son las ideas acumuladas de nosotros mismos, ¿cachai? Que debemos identificar en nosotros. ¿Se entiende? Hoy saludo a toda la gente que nos está hablando, Juan, de ahí leo comentarios, chicos, que estamos acá. Entonces, mira, tienes una cosa que es el autoconcepto, que es tu identidad, ¿cierto? Tienes el tema de etiquetarse hacia sí mismo, que eso es lo que tú reprimes contigo, lo que tú calles en ti. Y tienes lo que es el juicio, que es la autopercepción de lo que ves en el resto, lo que te afecta a ti. ¿Mm? Y eso hay que trabajarlo de forma personal. Por eso Amigo, dijimos, mira, o disculpa, puedes, ahí querido sale Tiago, puedes sale una meditar, pregunta, puedes hablar. Dale, amigo. sale una pregunta muy interesante. Mira, te dicen, ¿hay que tener un don para ver esa sombra? No, No, es netamente un No. trabajo de reconocerlo, amigo. No, Sí, es no. No, por un eso, para que la trabajo. aclare, autorreconocerte. para que la aclare, para que la aclare. No. Es que de hecho, mira, yo le dije a las 28 personas que lo están viendo ahora, si a alguien le interesa más este tema, me deja un mensaje por interno y yo les mando el libro por PDF. Si alguien más quiere indagar en el tema, yo no tengo problema. Es como la cualidad que tenemos nosotros de negarnos en su interior lo que vemos en los demás. Es trabajo, dice el Seba. Sí, pues es No, un largo no, trabajo, lo que no. dijimos al principio. Sí. Son tus represiones que tú las ves reflejadas en las demás personas. Claro, y que tú silencias en ti mismo, efectivamente. Claro. En palabras sencillas, lo que en mí te cae mal, en ti te resuena. Claro. Es como el efecto espejo que dices tú, por Tierra y Fuego. Sí. Mm. Por ejemplo, yo puedo comentarte algo a ti, tristeza. El nombre que tú utilizas, eso es lo que te provoca en ti. Porque es lo que yo soy. Es un reflejo de ti. Sí.
Eso es a lo que se refiere el trabajar con la sombra. La sombra te va a trabajar a nivel consciente y subconsciente. El subconsciente Ujú, es el que te va a mandar lo negativo, porque el subconsciente no conoce la palabra no, pero ujú. conscientemente te das cuenta lo que es bueno y lo que es malo. Lo Exacto. Al dije. encontrar tu sombra de frente, es encontrarte a ti mismo. ¿Y qué Ujú. es lo primero que debes de se debe uno de trabajar? Es el ego, porque cuando uno habla desde el ego, es cuando no te entiendes y no tienes un equilibrio. De hecho, la sombra te sugiere que Ahí integres el demuestra ego. la persona a querer, Pero de hecho, la sombra te dice que cuando integres el hablas del ego ego. y que lo hagas parte Sí. tuyo también de forma Tener, positiva. tener ego no es malo. Y tener Exacto. ambiciones tampoco es malo. De Lo hecho, que nos pasa es dijimos que al principio, Pero lo con un dijimos al límite. principio del live. Mira, suponte el el ego es ejemplo. como la personalidad que demuestra la persona que eres. Pero es que Sí, depende del mira, tipo de ego. ya, mira, ya, vamos a subir al club de la Ouija, vamos a subir al club de la Ouija, ya Sí, está qué hueado harto rico, rato, qué ya. bueno, qué Subámoslo, ya, así. subámoslo. Hola, Club de la Ouija, qué rico que estáis aquí. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión, amigo, sobre el tema de la sombra? Bienvenido. Antes, oh, me repiqué. Antes de hablar de las sombras, quiero decirle a Don Lucero, ya, pero no te ríais, ya, quiero decirle a Don Lucero que estudié eso y ahora entendí. Ahora entendí lo que es la caósfera. Ahora entendí. Cuando me dijiste estudia eso, lo estudié. Ahora que estuvimos desconectados, lo estudié y te va, hermano. Me encantó. Me encantó. Sí, pero Ouija Voy es a solo pen- ocultismo, estamos hablando de otro tema acá. Sí, pero quiero decirte que lo estudié. Y lo que más me gustó, el capítulo de la botella de la bruja. Ya, contemos hasta 5. Contemos de 5 hasta atrás. 5, 5, 4, 4, Chao, Ouija. Chao, 3, Ouija. 2, 1. 1. Uno. Cuídate, amigo. Cuídate, amigo. No, pero Se no me fueron, así, si me porto se bien, Cuídate, vamos a amigo. fueron. hablar. Otro día lo conversamos. Cuídese. Ya, pero déjame estar ahí con el símbolo. Cuídese, amigo. Un abrazo. Yo Miguel, manda solicitud nomás, amigo. Mira, lo que estábamos explicando anteriormente, voy a estar hasta las 4 nomás, chicos, porque yo hago 3 horas de live nomás, weón. Ya estamos pasando una hora. Lo que explicamos que la sombra te dice que tú integres el ego, tienes que integrarlo. Sí. Suponte, explica muchas veces que hay condicionamiento en ti que más allá de verlos como algo negativo, es como un mecanismo de defensa para tú progresar. Di un ejemplo anteriormente de una persona que le molesta a alguien que sea codicioso, porque él no es codicioso como tal. Lo que te explica la sombra, que sí tienes que aceptar el ser codicioso, porque quizás eso te va a sacar del lado que tú estás y te va a llevar a buscar lo que tú mereces realmente y no conformarte con lo que tú tienes. ¿Se entiende? Sí, como yo decía, que es bueno tener una ambición, Exacto. porque, Y eso, porque te y eso es hace bueno. surgir, pues te Todo, saca todo, del, todo de cierta del... manera hay que integrarlo de manera productiva para uno y Todos los potenciarlo de cierta conceptos. manera. Todos los conceptos. Exacto. Cuéntenos, Bien, amiga, su hola. opinión. Bueno, interesante lo que están conversando y de hecho desde la psicología, claro, igual el tema de la sombra tiene que ver con justamente vernos a nosotros mismos en donde no nos gusta vernos, más que nada, porque en el fondo la sombra es como esta parte que como ustedes han estado hablando, en general nos desagrada un poquito de nosotros mismos. Cuando nosotros, por ejemplo, hay un libro, de hecho, del puerperio, de cuando las mujeres tienen un bebé, que se llama El encuentro con la propia sombra, que tiene que ver cuando nosotros tenemos un bebé, se supone que se abre un poquito este tema en las mujeres respecto de encontrarnos con un lado que no normalmente somos tan conscientes de ver. Y eso no es solamente en esa etapa, sino que en diferentes etapas de nuestra vida y ojalá pudiéramos hacer ese ejercicio constantemente, porque si no vamos como dando palos a ciegas, por así decirlo, en la vida, y nos vamos siendo como conscientes de en qué parte no nos estamos dando cuenta de las heridas que nosotros tenemos, ¿m? Y esas heridas se abren en hitos de la vida, cuando nos pasan cosas como más importantes como muertes,
parto y diferentes hitos como que son relevantes, generalmente ahí se abren cosas donde nuestra conciencia está mucho más clara y puede hacer que pucha, nos demos cuenta de, esto no lo estoy viendo de mí misma y como ustedes decían, es una oportunidad. Nosotros en psicología hablamos de que las crisis son oportunidades. No es Exacto. algo constantemente malo, sino que al revés es una oportunidad de poder revisarnos y poder ver qué es lo que está pasando con nosotros y poder avanzar, porque si no, es como si estuviéramos dando como un círculo constantemente. Por eso es que cuando hay una terapia buena y cuando sirve la terapia, yo recomiendo a todo el mundo una terapia, pero también soy consciente de que no todos los terapeutas son buenos terapeutas, como en todas las profesiones. Pero cuando nosotros podemos tener acceso a una buena terapia, tenemos acceso como a algo que te muestra un lado tuyo que normalmente no ves, que siempre estás dando vueltas en tus propios pensamientos, en tus propias conclusiones, en tu propio análisis, y la otra persona no te va a decir nada que tú no sepas, sino que te va a abrir un camino quizás que tú no habías considerado. Eso es lo que creo yo que tiene que ver con la sombra. No, maravilloso. Maravilloso, Yomi, maravilloso. Bueno, miren, ya van a ser las 4. Yo creo que ya estamos ya. Sí. Palabras de O cierre, sea, chicos. en resumidas cuentas, la sombra te ayuda a traer el inconsciente a la conciencia. Exacto. Exacto. Es reconocerte en ti mismo y en base a eso ser progresivo o generar tu propia identidad. Y no ser parte de lo que te dicen que tienes que hacer el resto, ¿cachai? O no Creer ser como el en resto. uno mismo. Es tu Creer en uno, identidad propia, innata. Perdón, dile, creer Electric. en uno mismo. Creer en uno mismo. Exacto, Correcto. exacto. ¿Alguien quiere pasar algún aviso sobre algún datito, alguna pyme, alguna promoción, algo, chicos? No, ya nada más para despedirme, Lucero, muchas gracias por permitirme estar en tu Cierre y fuego, live. hermano. A Gracias todos, por estar. brother, Súper genial, cuídate, Tierra. Súper cuídense genial. todos. Yo también, muchas gracias por aceptarme y me pareció muy interesante el tema, porque Sí, yo, hago yo, live, hago yo como live una contra, vez al mes. sí, Todos los meses. como contratista yo trabajo con mucha gente y a Pase el trabajar aviso nomás. con gente, puta, también tiene que ver mucho eso del trabajar con la sombra. Mire, Ujú. maravilloso. ¿Alguien más quiere dar algún datito, algún tics ahí? Yomi, pasar algún aviso por si te quieres contactar por interno. Sí, si me quieren contactar por interno, yo hago psicoterapia online. Hermoso. No ando buscando promocionarme, pero sí lo hago presencial y online, porque yo soy de Temuco. Pero cualquier cosa me pueden hablar por interno. Maravilloso, maravilloso. Súper. Subterráneo. Cata, Gloria, algún datito, pyme, cosita. Y no, da las gracias nomás, llegué tardísimo, pido disculpas No, no se preocupe. y quedé calladita. ¿Tú cachai que cuando llega la Ouija, yo me callo? No, pero sí, el niño es buena Omito mis onda. De hecho, comentarios. el club de la Ouija, yo lo conozco hace mucho tiempo a él. Tenemos una morada con él. Lo conozco hace mucho tiempo y él hace música. Si alguien quiere música en base a lo que es el rap, hip hop, lo puede seguir al club de la Ouija. Eso. Es que él me intimida. ¿Tú cachai? No, oye, decirle a Yomidel, bueno, soy de Temuco, así que ahí yo creo que Oh, estamos en bueno. contacto. Ah, buena, yo Sí, también. Mira, eso, po, no, nada, sorry por haber llegado tarde. Hoy día Igual fue llegué un súper día tarde recién. full trabajo. Yo sabía que era domingo, el día de tu live, pero no sabía qué hora, así que excuse me. Así que Catala, Lucero, a los que ubico más, Besito, preciosa. besitos a todos y ahí voy a seguir a la Gloria. gentecita a todos, ya a los que no sigo. Un eso, síganse besito y todos, como chicos. siempre, inmensamente agradecida. Vuelvo a repetir, si alguien quiere el libro, me habla por interno y yo le mando el enlace Mándelo, del live para que mándelo. lo descarguen. ¿Vale? Mándelo. Pero mándelo nomás, papi, que anda Mándelo preguntando cosas, nomás. usted No, pero dele nomás. es que mejor me escriben, no, me escriben, pues me No, escriben y usted así póngale nomás. ahí Usted comparto. póngale nomás. Ya, ¿Qué bien? Fer, ¿algún avisito, Fer? ¿Alguna cosita, no? No, solamente que yo no vendo mi cuerpo. Nada más que eso. No me hablen para ello. No me hablen Visiten el para ello. OnlyFans mío, visiten mi OnlyFans. No me hablen para ello, por favor. Paulita, ¿alguna visita, alguna cosita, Paula? ¿A mi casa? Ya se durmió. Después te hablo por interno. Ah, ya por el librito. Vale, no hay Sí, por el problema. librito te hablo por interno. Ya, Catita,
No, ¿Alguna nada, Nachito? pues amigo, acá estamos siempre apoyándolo, complementando siempre nuestros live. Excelente, nada más que decir. Y acá estamos, siempre. Sí, For- excelente live, forever, Lucero. Me forever, encantó. Gracias. Lucero como, Gracias, como Lover. gracias. amigo siempre, así que Lucero lo, Lover. lo Oye, tiene ese weón todo. cuando me decían Lucero Lover, weón, me Se sacaban la Sí, chucha. Me entonces, sacaban la no, chucha por eso. sí, le pegaba la polola por eso. No, pero dentro de todo el concepto ¿cómo se llama? Se entendió ¿Se súper entendió? bien. Gracias a Dios Llegamos a que dentro de consenso. todo no se desperfiló por lo que tú querías transmitir, que eso es lo importante, porque si tú vas por una A no se puede llegar a una Z, si Es que igual era un, llegamos, era un a solo pesar de todos punto. los laberintos, llegamos a consenso. Correcto. Y bueno, pues solamente invitar a la gente que nos sigue, tanto a Fer, a la Paola, a los que están dentro de todo cuando hablamos y nutrirnos para poder ser mejores personas siempre, eh, que esa es la idea y poder obviamente dar la manito, No sé, qué un necesidad. poquito de calidad, bondad al de al lado porque este mundo está cada día más terrible. Eso Real. sería todo. Bueno, Fuerza chicos, y se nos agradece a las vemos. 65 personas que nos vieron. Como Bye ustedes bye. saben, yo después este live lo corto y lo vuelvo a subir por partes, Sí. por Por pedacitos, podcast. Por podcast. para que nos vean. Ya Ah, hablamos bueno. sobre trabajar con la sombra. Sigan a Nos todas tapa las la personas cara, que vean. nos tapa la Sigan a cara, todas las weón, sí. personas. Sí, taparnos la cara. Sigan a tío Nachito también abajo, a Nachito GT. Él fue uno de mis mentores acá en TikTok. Él me apadrinó. Y eso, chicos, Ah, La ya, todo lo Bueno, podemos ah, lograr, chao. todo lo podemos conseguir. El tema es que el proceso y el trabajo es lo que nos lleva a ser mejores personas. Así que no un abrazo sigan a a todos, Ouija, exacto. no a todas sigan las a Ouija. personas y un gusto conocer a la Yomi Sí, y a Gracias, Alexis qué también. Ah, bueno. sí, yo a mí. También. Yomi. Sí. Un gusto, espero Yomi, ahí encontrarlo voy a de estar nuevo. invitando para otro live, po. Igual siempre Sí, hago cierto tipo de rutina Sí, una vez al mes. te avisando ahí para otro ley, porque me Sí, pareció yo les súper aviso, interesante. chicos. Bueno, siempre pongo como un dale. flyer avisándolo cuando hago live. Sí, pero no, que tenéis que ser más constante, o te vais No, mucho. una vez al mes nomás, pues si yo tengo hartas Puta, cosas que hacer weón, en mi una vez al vida, mes, po. Yo weón. tengo hartas cosas que hacer en la vida. Tengo Como otra, dice, tiene otra vida. cosa que recibo una vez al mes, pues, weón. Haga sombra con los guantes. Sí, Nachito, hace rato que no hago sombra con los guantes. Ya, cuídense, muchas gracias. Saludos a Cevita ahí. Buenas Cevita, noches. Dragon Ball. Buenas Ya, noches. chicos, buenas Ya. Ya, noches. chao, chao, Buenas cuídense. madrugadas. Acá, Adiós, chato. adiós.